Buenas noches, bienvenidos a Radio Cómplices, al programa El Mundo de la Investigación con Carlos Barrit. Y claro, no hay mundo de la investigación si no está Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más. Bueno, pues me alegro de escucharte. Me has dicho que va algo mejor la recuperación. Pues sí, ahí vamos, poco a poco. Esto resulta un poco fatídico, el hecho de tener que estar esperando tanto tiempo como que dice en reposo, ¿no? Porque reposo es lo único que hago, porque la verdad que trabajar no paro de trabajar desde casa, pero aparte de estudiar y aparte de organizar trabajo, bueno, pues necesito estar tranquilo, necesito estar en casa, recuperando la cadera, como bien sabes, y nada, y aquí estamos. Poco a poco, pasando los días, hasta que ya creo que en un par de semanas ya me tienen que hacer rehabilitación y podré tirarme a la calle a seguir trabajando. Bueno, pues hasta ese momento aprovecha sobre todo a recuperarte bien, que es lo importante, y sobre todo vamos a hablar de un tema que el otro día se quedó a medias, porque me han dejado un mensaje diciendo, el otro día lo de los ocupas me dejó intranquilo. No hay ninguna norma o actuación que haya salido para ese cambio, porque dijiste que si una persona se mete, pocas cosas se puede hacer. Y me preguntan, ¿hay alguna actividad legal o norma que haya salido nueva para poder impedir que eso se cumpla? No, evidentemente en el Congreso de los Diputados están intentando adoptar medidas para intentar que la situación ocupa no sea tan prolongada, que se intente no llegar a un trámite de quizá meses o casi un año, y que la persona que sea propietaria de la vivienda, aparte de que no le hagan los daños que normalmente se producen cuando tú alquilas una vivienda y ya está en situación ocupa, la persona ya no se responsabiliza de ninguna manera el hecho ni el hecho de pagar, ni tampoco de los daños materiales que pueda ocasionar en el inmueble. Con lo cual estamos hablando que la medida en sí sería siempre muy producente para el hecho de salvaguardar las dos cosas, ¿no? Primero, que puedas seguir la persona y puedas arrendárselo a alguien con un contrato en condiciones, o puedas hacer tú uso y disfrute de tu propia vivienda. Y segundo, que no te destroces la casa cuando luego realmente tengas que volver a pintar, tengas que montar un mobiliario nuevo o comprar electrodomésticos nuevos. Entonces, estamos hablando de unas medidas que a día de hoy todavía se han propuesto, se han puesto encima de la mesa con el partido que ha entrado nuevo, etcétera, y se está viendo si puede llegar a buen puerto, pues eso, ¿no? Unas medidas nuevas que puedan servir para la situación ocupa. Pero a día de hoy solamente se sabe que hay empresas que dentro de la legalidad, pero en el margen, te vuelvo a repetir, en el margen, están un poquito cortadas, porque muchas veces pues están hablando de extorsión, están hablando de etcétera, ¿no? De coacción. Pues es lo único que al parecer está funcionando a día de hoy, siendo sincero. O sea, el hecho de que una persona pueda estar en tu propia vivienda y tú no puedes ni siquiera cambiar la cerradura porque supuestamente ya estás cometiendo un delito, para ti el perjuicio moral, incluso el perjuicio ético, está viendo que no tiene ningún sentido. Cuando la justicia pierde el sentido común, ya no se considera justicia bajo mi punto de vista. Con lo cual, en este mismo punto te puedo decir que si tú prevalece sobre la justicia, o sea, tú quieres tomarte la justicia por tu mano, llega un momento que el problema que tienes es el doble. Lo primero, te van a escuchar a ti por hacer algo que no debes hacer, y segundo, tu vivienda no la estás disfrutando, ¿no? Estás intentando entorpecer el paso de la justicia para que legalmente los trámites vayan progresando, ¿no? Así que a día de hoy no hay nada nuevo que nos pueda salvaguardar de esta situación ocupa, ¿no? Lo que tenemos es una situación en la cual se sabe que hay miles de familias que están esperando a que estas personas que están dentro de esa situación puedan salir o puedan intentar echarla de alguna manera, y lo que tienen es eso, ¿no? Es la desesperación y la baza de que la justicia actúe de la forma más rápida y la conveniente quizás sea esa, ¿no? Porque evidentemente dentro de la legalidad está el juego, ¿no? De poder demostrar que esa vivienda es tuya, de que tú puedes hacer uso de ella y alquilándosela a otra persona, con lo cual está en perjuicio que esa persona no está pagando a ti, al mismo tiempo estás perdiendo
que puedes alquilar a la otra persona o puedes hacer tú el uso de ella, ¿no? Entonces, ese propio derecho te lo están quitando. Y lo primero es el derecho, ¿no? El amparo de la Constitución para nosotros es el derecho que tenemos sobre lo nuestro. Yo creo que si llevas toda la vida pagando una hipoteca y haciendo quizá un esfuerzo, quitándote de otras cosas para tener un inmueble y el día de mañana te lo quitan, pues yo creo que no sé, yo lo veo, vamos, las medidas son irrisorias, no las veo la verdad, no las veo como deberían de ser de duras y a día de hoy, pues no, que yo sepa no hay nada nuevo, ¿no? Nada nuevo que nos pueda dar la confianza como para que el día de mañana si te pasa a ti o a mí, que podamos tener nuestra confianza en la justicia de que el procedimiento o el proceso va a ser muy rápido y vamos a tener muy buena respuesta por parte jurídica, ¿no? Pero lo que yo veo que ahora mismo no está la cosa como para tener ese problema, vamos. Quitan las ganas de tener un segundo piso o un primero incluso. Sí, no tiene nada que ver. O sea, puede ser tu vivienda de toda la vida o incluso tú, por ejemplo, eres soltero, te compras tu vivienda con 18 años, empiezas a trabajar, piensas en invertir en un inmueble, ese inmueble con toda tu ilusión empiezas a pintarlo, empiezas a comprar muebles, empiezas a diseñarlo a tu manera, lo decoras y ahora llega un día que conoces a una persona, esa persona también tiene pareja y decidís de irse a una de las dos casas, porque a lo mejor también ella tiene otra vivienda, y a una de estas dos casas pues os vais a vivir, y una de ellas pues evidentemente la alquiláis o la dejáis cerrada, y ahora resulta que alguien se mete dentro. Todos estos años que tú has estado pagando, que has estado guardando, ahorrando o invirtiendo en esta vivienda, están tirados por la borda porque alguien supuestamente necesitado, porque ya te digo supuestamente, porque hoy en día hay mafias que se dedican a venderte un sitio, alquilarte un sitio, arrendarte un sitio que no es ni de él, pero que tampoco va a ser una persona necesitada, simplemente que se va a ahorrar el hecho de tener que pagar pues durante unos meses, mientras que el proceso judicial avanza, pues tiene la garantía de que nadie les va a molestar y que van a poder disfrutar incluso de un chalet, ¿no? O sea, estamos hablando de una vergüenza. Yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes que tiene hoy en día nuestra situación en España, ¿no? El tema ocupa. Ese y casos como ahora que están hablando en televisión, por ejemplo, el caso de Urdangarín, si va a entrar a la cárcel 2 años y sale en libertad condicional, etcétera. Tú que te has movido en casos como el Pujol, que es tan difícil demostrar, ¿estas condenas no suena a cachondeo con el público? Bueno, yo creo que, como tú me estás diciendo, dentro del término cachondeo, yo diría que más englobaría más el tema del escaparatismo, ¿no? El tema mediático, el tema de lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver un castigo, pero quieren ver un castigo real y ejemplar. No hace falta que sea la cabeza de Turco, porque sea una persona que esté ubicada dentro del ambiente de la Casa Real, ¿no? O dentro de ese ámbito de la nobleza. Pero sí es cierto que esa persona, si ha cometido un delito, se le debería de juzgar como cualquier otra persona, y si en este caso le están diciendo que son 6 años, por comentarte, pues debería dentro de esos 6 años tiene un buen comportamiento dentro de la penitenciaría, pues con ese buen comportamiento evidentemente la pena rebajaría, si luego pues hace trabajos en beneficio dentro, etcétera, pues sería un buen módulo de respeto, efectivamente son cosas que en su beneficio irían aportando una serie de valores en los cuales se tomarían en consecuencia para poder salir antes de prisión, pero se está hablando de hacer bueno, de ir de un tribunal a otro para intentar ir rebajando, y si de algún día tiene que pasar por la cárcel, pues estar el menor tiempo posible y luego por salir pues con los 6 millones de euros que creo que fue que se llevó y tenerlo guardado pues en cualquier banco del extranjero para hacer uso y disfrute, porque una vez que tú has saldado tu cuenta con la justicia, pues puedes hacer, sin ningún problema, puedes hacer uso de ese dinero, ¿no? Entonces, es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, lo veo por un escaparate, no lo veo ni mucho menos una sentencia que sea conforme a lo que dictaría o determinaría una sentencia ejemplarizante, y luego al mismo tiempo, pues bueno, estamos hablando de alguien de la Casa Real. Hay mucha gente que no le gusta la nobleza, hay mucha gente que quiere ser más republicana que tener este tipo de familia que nos represente. Y en este caso, pues,
quieren que la condena pues sea lo que hay, ¿no? O sea, lo que quieren que se cumpla sea realmente lo que está dictando un juez. En este caso todo es un juego, ¿no? Se está interpretando la ley de tal forma que yendo con ese planteamiento hacia adelante, pasando de tribunal en tribunal, se va rebajando la condena y, como tú dices, pues al final a lo mejor serán 2 años y saldrá cuanto antes. Evidentemente no lo veo yo tampoco muy lógico, pero a día de hoy España es así, ¿no? Se parece mucho a la justicia en Italia, y la verdad que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Ese tema en especial me hace mucha gracia, porque se hablaba de que pueden entrar en prisión con muchísimos años, al final cada vez ha quedado en menos. La infanta evidentemente se sabía que iba a salir a la calle, incluso se habló en su momento, o la persona que hizo la acusación particular, Virginia López Negrete, la letrada, pues estuvo bueno, a golpe de martillo estuvo intentando que se le pudiese juzgar y tal, y al final pues se piensa que por una maniobra orquestada por la Casa Real y tal, no se iban a salir con la suya, y de que estas personas iban a caer uno a uno. El caso NOS sigue en adelante, pero la asociación Manos Limpias ha caído. Virginia López Negrete también creo que le estaban pidiendo una condena también, no sé si era no estoy seguro, pero creo recordar que leí que era por un tema también un tema fiscal, creo que era, y todo en base a lo que englobaba, ¿no? A la atmósfera que englobaba el caso NOS, ¿no? De Urdangarín. Entonces, todo lo que sea entrar en ese ámbito de la Casa Real parece ser que es un poco tabú o es un poco peligroso, con lo cual pues te podría decir que sí, que me parece un poco surrealista si esta persona entra solamente 2 años, o si incluso no llegase a entrar, ¿no? Que parece que tiene todas las papeletas que no vaya a entrar. Pero bueno, te está hablando un humilde investigador que en este caso solamente sé lo que pone en la prensa y que dio una opinión bajo un efecto profesional, pero tampoco con una, ¿no? Digamos, con una información privilegiada. Tengo la información que tiene todo el mundo. Y volviendo al caso Pujol, ¿imaginas que Pujol, en vez de ser simplemente el dueño de Cataluña, hubiese estado emparentado con la Casa Real? ¿Perdón? Repíteme. Si en vez de Pujol ser el dueño de Cataluña, como ha sido durante tantos años, hubiese estado emparentado, además, con la Casa Real, si ya bastante duro ha sido todo lo que has investigado... No tiene ningún sentido quizá la pregunta, pero no por decirte que no lleves razón, ¿no? Sino por el hecho de que Cataluña quiere ser una república y el resto de la nación es una monarquía. Entonces estamos hablando de que no tiene nada que ver una cosa con otra. No habría un casamiento, evidentemente, pero estamos hablando de que Pujol, en este caso, es como si fuese la familia real de Barcelona, ¿no? En este caso es una semejanza. Entonces, Pujol se ha salido con la suya. Pujol, con la edad que tiene, no va a entrar en prisión ni mucho menos. Han intentado, según parece, orquestar otra maniobra contra su familia, en este caso contra los integrantes de la familia más jóvenes, que son los hijos, y que al parecer manejaban un poco las cuentas, pero no se ve que progrese, no se ve que tampoco haya ningún avance. Yo no he escuchado nada más de los Pujol en este caso. No he visto ningún movimiento más que penal como para decir que estas personas van a caer, o no sé. Todo esto se levantó, como te comenté anteriormente en otro programa, con el tema de las escuchas que encargó la principal del PP de Barcelona, en una reunión que hizo con la nuera de uno de los Pujol y tal, y ahí salieron conversaciones en las cuales pues se salpicó y se levantó todo el caso Pujol. Con lo cual estamos hablando que compañeros de investigación, compañeros del mismo ámbito, ¿no? Estaban en un contexto sobre información, sobre recabar información, y se empezó a hablar sobre temas personales, en los cuales, pues, cuando se disolvió esta empresa de detectives, al parecer se filtró ese tipo de información, y con ello pues saltó a la palestra el tema político, ¿no? Que fue la primera del PP de Barcelona, y en este caso Alicia Sánchez Camacho, y en este caso pues cayeron los Pujol a raíz de tirar esa línea de investigación, ¿no? Que empezaron a tirar, y desde ahí saltó todo. Yo, si te soy sincero, pues
estamos hablando de más corrupción. En este caso Barcelona que es la que más deuda tiene en toda España. La persona a la que primero se le debería de apuntar es a la familia Pujol, en este caso a Jordi Pujol, y claro, a día de hoy pues tampoco se le ve nervioso, ¿no? No lo veo en previsión. Así que bueno, no tiene nada que ver, no creo que tenga nada que ver la pregunta que me has hecho de juntar quizá, ¿no? Si hubiera un anexo, ¿no? Un nexo ahí entre Casa Real y Pujol, no lo hubieran dejado tampoco hacer nada. Simplemente han sido como la familia real en Barcelona, porque siempre han tenido su propia. La Generalitat ha sido aparte, ha sido una casa aparte totalmente en España, con lo cual han hecho lo que le ha dado la gana. Y por eso se ha podido defraudar tanto como ha defraudado esa familia. Se quejan ahora, los catalanes se quejan mucho de que el gobierno le ha quitado, pero parece ser que no se dan cuenta de que el principal problema lo tienen dentro de su casa. Lo tenían con el enemigo en casa. Pero es lo que se está viendo a día de hoy cuando se ha levantado y se ha destapado todo. Y creo que tiene que salir muchísimo más, evidentemente. Se está hablando ahora mismo del tema del independentismo que han estado subvencionando con dinero de la Generalitat y todo eso se está demostrando. La Guardia Civil, la UDICO, la OCO están tirando del hilo y están sacando mucha información sobre toda la propaganda que han ido haciendo electoral y tal, ha sido usada con el dinero del contribuyente catalán, cuando todo el mundo no admite esa causa, ¿no? de independentismo. Entonces, por eso te digo que yo lo veo diferente, ¿no? En este caso. Pero estás diciendo que casi es un feudo Cataluña en el cual Pujol se ha movido a sus anchas. Tú que has estado investigando, tú que sabes eso, ¿sabes si esa línea de investigación para poder llegar a Pujol se tuvo que hacer desde fuera porque los de dentro ponían trabas? No es exactamente eso. Lo que pasó fue que a raíz de unas escuchas que se filtraron a la prensa, pues a raíz de eso se pudo tirar de un hilo y ver que hubieron unas ciertas maniobras por parte de esa familia, y entonces pues cuando se empezaron a demostrar cuentas o a saldar pues cierta información que salió se pidieron explicaciones, en este caso pues se quedaron muchas cosas colgadas en el aire, entonces por ahí se descubrió todo, pero no, vamos, nunca saldrían impunes. Yo creo que el día de mañana es evidente, cuando tú, por ejemplo, tienes un establecimiento y tienes que hacer inventario, haces un inventario sobre el tiempo, sobre lo que tú vas teniendo. Si alguna vez falta algo, a lo mejor hoy no lo vas a ver, pero el día de mañana, cuando hagas inventario de nuevo y cambias de personal, quizás te des cuenta de que te faltan cosas y que ya no te cuadran. Evidentemente es el personal que tú tenías antes en el establecimiento el que defraudó o el que hizo el agujero, ¿no? En este caso se llevó el material. Aquí siempre pasa, cuando entra un partido nuevo, se dan cuenta de que las cuentas que han dejado el gobierno anterior han sido, pues, no cuadran, etcétera, o ha pasado cosas. Entonces se suelen echar la culpa de unos a otros porque evidentemente mucha gente está metiendo la mano. En este caso los Pujol algún día tendrían que salieron, pero quizá por otra cosa que no tiene nada que ver, por un hecho colateral, que en este caso sería pues una escucha por un tema personal, ¿no? Pero al final, pues bueno, salió como tenía que salir y al parecer, pues, bueno, pues lo que tú sabes, ¿no? Lo que tú sabes y lo que sabemos todos. Están en la palestra, están esperando a ver qué pasa, pero con la edad que tienen, no creo yo que pisen prisión ni tampoco vayan a tener una condena ejemplarizante, ni mucho menos. Te voy a hacer una pregunta muy concreta y me gustaría que, con sinceridad, como estás siendo siempre, cuando tú llevas un caso investigando tanto tiempo, estás viendo tanta corrupción, estás viendo tanto desmadre, ¿no te da rabia ese tipo de sentencia casi, como dices tú, de publicidad? Sí, bueno, a ver, la justicia se interpreta, ¿de acuerdo? La justicia hay que saber interpretarla. Mucha gente lo toma a la justicia como bueno, no como un juego exactamente, pero sí como una estrategia, con lo cual cada abogado, cada letrado, cada defensor o cada persona que pone su demanda tiene una cierta estrategia para poder enjuiciar de una forma o poder defenderse y poder librarse de lo que le están culpando, ¿no? En este caso, entonces, muchas veces cuando tú ves la cosa tan sencilla, tan simple, como que tú has cometido un delito dentro del enjuiciamiento criminal, supone
una condena, porque así lo dice el Código Penal, cuando hay un agravante o hay un atenuante o no sé, o algo se escapa dentro de ese ámbito en el cual se está enjuiciando, ya cambia mucho la cosa. Entonces estamos hablando de saber interpretar la justicia. Lo que tú ves tan claro, o cualquier persona que no entienda, lo ve tan claro como que tú has matado a alguien y directamente deberías ir a la cárcel, puede ser que haya un atenuante, puede ser que la persona, pues en este caso, dijese que no estaba en sus cabales, que estaba bajo los efectos del alcohol, de las drogas, puede ser que tuviera enajenación mental, puede decir que no se acuerde de nada. Evidentemente luego, cuando se va a juzgar, la fiscalía diga que dándose ese caso, la condena sería menor, o que por esos mismos términos, pues la persona debería de insertarse a la sociedad, pero primero pasar por un centro médico, evidentemente, por no sé, haciéndose pasar por una persona que tiene enajenación mental, diría que tiene un trastorno, ¿no? Con lo cual, pues, tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. Mucha gente sale de la cárcel y cumple menos condena por eso. Entonces, a día de hoy te puedes sorprender de muchas cosas. Evidentemente yo, cuando subo en el grupo las noticias que subo a diario, son cosas que me parecen curiosas y que creo que la gente debería de saber, o por lo menos de aprender, para que vean y no se sorprendan, como tú me estás diciendo ahora mismo, que cuando una cosa es tan sencilla como si tú has matado, deberías de cumplir condena por una muerte, que se vea que realmente esta persona se ha escapado de ese enjuiciamiento porque se ha podido juzgar de una determinada manera, o ha pasado algo que ha cambiado todo el transcurso de ese juicio, ¿no? De esa sentencia final, que es lo que estábamos esperando, ¿no? Así que bueno, será cuestión de que pase el tiempo y de que vayamos viendo cómo van transcurriendo los acontecimientos, ¿no? En un juicio. Pero si nosotros viésemos un juicio desde primera hora y le diésemos una valoración, podríamos ir hablándolo y diciendo qué es lo que va a pasar o qué va pasando. Y con ello iríamos viendo qué pasa realmente con la defensa de uno o la defensa de otro. Entonces ahí sí te podría decir qué es lo que estamos juzgando, qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Pero en este caso, te lo digo como estudio, ¿no? Pero en este caso, pues lo que tú me estás diciendo, pues evidentemente hay mucha gente que no le gusta cómo sale su sentencia, cómo sale su juicio. La mayoría de las veces se suele decir que la gente conoce al fiscal, que conocen al juez, que hay un cierto parentesco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no suele ser así, eso es una tontería, ¿no? Es una cosa que la gente la suele hablar y tal. Eso sería prevaricación. En este caso es muy difícil, aparte de demostrar, que un juez entre en perjurio, y no creo yo que en ningún momento pueda estar pasando. Así que bueno. Es una pena que al final la ley sea casi un juego entre dos abogados a ver quién puede más jugar con ella, ¿no? Realmente es así. O sea, tú tienes el derecho a defenderte y tienes todo el derecho a ser inocente, con lo cual tú, dentro de tu situación de defensa, puedes ser una persona que para defenderte uses cualquier método, ¿no? Dentro de lo que sea la verdad y evidentemente dentro de lo que sea tu defensa que tú creas que te va a servir. Porque muchas veces, tú no puedes mentir. Evidentemente yo, por ejemplo, cuando voy a un juicio como perito, yo nunca puedo mentir. Si yo miento, es un delito, directamente. Entonces, yo tengo que jugar con la verdad, evidentemente, para hacer ver que lo que ha pasado, el hecho que yo he podido recabar haciendo una fotografía o una escucha o haciendo un vídeo, tengo que decir lo que ha pasado. Pero también puedo darle un punto de vista para que se den cuenta de que hay un contexto en el cual pues puede cometer un delito esa persona viendo lo que se ha podido hacer, ¿no? Pero en este caso siempre se tiene que hacer de una forma legal y de una forma que tú veas que realmente se atañe justamente a lo que dice la ley, ¿no? Debe ser así. Hombre, debería ser que la ley, cuando, como dices tú, en un caso de asesinato, en un caso que se ve casi todo tan fácil y tan resuelto, de repente le dan la vuelta y lo que dices, por una mínima, consiguen también una mínima condena. Es ilógico que te pegues un trabajazo tremendo para precisamente, no sé, la sensación de impotencia, no sé. Sí, es que depende de mucho en el caso, ¿no? Depende de qué caso, depende de tantas cosas. Muchas veces cuando una persona, tú le preguntas a un abogado sobre un caso tuyo,
te pregunta, mira, pues me ha pasado esto y me gustaría que me ayudases con este tema, tengo este problema. Lo primero que te dice es que tiene que ver las diligencias, tiene que ver por qué te están juzgando, tiene que ver cuál es el contexto en el que te están juzgando, qué tipo de denuncia tienes, qué delito puedes estar cometiendo. O sea, estamos hablando de algo que es muy aleatorio, estamos elucubrando, estamos hablando por hablar. Evidentemente tienes que saberlo todo y una vez que lo tengas en papel y en mano, entonces puedes hablar y puedes decir lo que hay, ¿no? Puedes decir lo que estás viendo y entonces sí te puedes permitir el lujo de juzgar y dar una opinión. Pero sin papeles no puedes hacer nada. Entonces, lo que te digo, la injusticia depende, ¿no? Para todo el mundo nunca, vamos, no lleva a gusto de todos, eso también es así. Sí, pero yo me refiero que yo, por ejemplo, desde fuera puede darme rabia, impotencia, todo lo que quieras, pero tú como investigador que estás metiendo horas, que estás viendo todo y que veas una sentencia tan irrisoria, yo qué sé, es que tiene que dar la sensación de, al final, me voy con los corruptos que parece que son los que ganan más. Tienen más fama, tienen más dinero, tienen más todo, no sé. No, pero a ver, no es así, realmente no es así. Es un escaparate y es muy difícil entrar dentro de esa familia, ¿no?, de delincuencia. Es muy difícil poder entrar porque son muy pocos los elegidos que ostentan un cargo, quizá político, y hay veces que sí, que puede ser que ellos mismos se tapen y tal, pero cuando entra un gobierno nuevo, como te digo, y se destapa todo lo que se tiene que destapar y se ve todo lo que se tiene que ver porque tienen que salir las cuentas, empiezan a echarse ellos encima, unos a otros empiezan a echarse ellos encima toda la mierda y al final sale todo, ¿no? Al final se destapa. Con lo cual es como la gente que vende droga, ¿no? Mucha gente me ha dicho, hay que ver, la gente, están hablando del narcotráfico, ayer mismo echaron la película El Niño en televisión, y la gente cuando habla de hay que ver lo que gana un narcotraficante, sí, pero yo no conozco a ningún narcotraficante que no haya pasado por la cárcel. Todos los que he escuchado que alguna vez han sido millonarios, han tenido un momento de gloria o han pasado por algún momento de ser ricos, ¿no? Y han tenido muy buena vida. En este caso, al final han acabado en prisión, o al final han acabado persiguiéndolos, al final han acabado en prisión algún tiempo, o con un juicio mediático muy grande en el cual pues le ha dado una mala fama y ya no son personas que son reconocidas por la sociedad, con lo cual no tiene ningún beneficio. Siempre va en perjuicio. Una última pregunta, solamente ahora que has hablado de casos mediáticos y demás. ¿Crees que sería bueno que muchos más casos fuesen mediáticos para precisamente eso? Igual, al ponerles cara, ¿sería más fácil que no vuelvan a reincidir? Hombre, la ley de protección de datos lo primero que te dice es que tienes un derecho a la intimidad, no tienes por qué enseñar la cara. Evidentemente, cuando una persona comete un delito y sale en el periódico, por ejemplo, el informativo lo que sale son las iniciales, no pueden poner el nombre y una fotografía. No se puede, a no ser que esté ya denunciado, no se puede hacer de esa forma. ¿Me entiendes o no? Sí, pero entonces, ¿por qué en Estados Unidos hay casos en los que salen en televisión? O, por ejemplo, en el caso NOS, han salido todos con la cara al público. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Hay alguna especificación o...? Pues no, simplemente que cuando una persona es un investigado, pero no se ha llegado a juzgar y no tiene una sentencia firme, como la sentencia no es pública, la cara no sale, no tiene que salir, y evidentemente ellos se tratan por vergüenza, pero solamente es por eso. Hombre, yo te digo no es por otra cosa. Dime. Que el caso NOS ha salido todos los días en la televisión, salía Ordongarín, salía la princesa, salían los socios. En cambio, lo que dices tú, hay otros casos en los que se difumina la cara, sale de espaldas, no se nombra. Entonces, no entiendo esa diferencia unos a otros. Sí, pero es lo que te quiero decir. Simplemente por el hecho de que tú no tienes por qué enseñar tu cara. Tú puedes tener esa privacidad, además tienes este derecho, ¿no? A que tu cara no se enseñe. Mira, es como yo cuando tengo un caso y la información que yo tengo es tan sencillo como por ejemplo encontrar una persona que ha cometido pues un robo y tengo yo pues toda la información. Se la doy al cliente, evidentemente se denuncia, si llega a ser un delito pues lo tiene que tratar directamente la policía y en este caso
pues cuando ya está ahí, se suele poner la inicial, pero no sale la cara de la persona, no sale la cara del individuo. Lo que sí es cierto es que televisión aprovecha el momento cuando van a entrar en el juzgado para intentar grabarle, pero el medio, en este caso, lo que es la televisión en sí, pueden grabarles en ese momento, pero intentan siempre que no salga la cara, a no ser que ya tenga una sentencia firme, no salga. Y de todas maneras, no todo el mundo es de interés público ni de interés mediático. Si tu vecino roba, no va a salir en televisión. Sin embargo, si roba Urdangarín, evidentemente sí va a salir en televisión, porque es un representante siendo parte de la familia real, ¿no? Entonces, depende de la persona, ¿no? Depende del delito, depende de la persona y depende también del contexto en el que estamos hablando. Puede ser un desconocido, pero a lo mejor es un parricida y estamos hablando de una persona que evidentemente quiere que salga su cara. Es una cosa que es muy muy normal, ¿no? Bueno, no te voy a entretener, que tienes que recuperarte. Simplemente para la semana que viene sí me gustaría dejar un tema que viene a colación de todo esto. Sí. Cuéntame. En Estados Unidos y en ciertos países hay páginas web donde se señala qué tipos de vecinos tienes, asesinos, pedófilos, etcétera. ¿Crees que eso podremos hablar la semana que viene de por qué en algunos países lo vemos normal y aquí cuando se habla parece como que es una barbaridad, es una locura? Bueno, no llega a ser una barbaridad ni una locura. Simplemente lo que pasa aquí es que tenemos, bueno, lo que te digo, la ley de protección de datos nos ampara porque debería de ser así. Y luego, por otro lado, pues el hecho de que el directorio que tenga la policía es privado. Si tú tienes, por ejemplo, todos los que están acusados por pederastia, los tienen, a día de hoy todos los tienen en un fichero, la policía, pero es privado, no pueden sacarlo a la luz, evidentemente, por la privacidad de la persona, porque si no sería discriminatorio, ¿no? Entonces, en este caso es así. No se puede publicar, ¿no? No puede ser público porque tienen derecho a la intimidad. ¿De acuerdo? Es que ahí rebatimos el tema de quién tiene derecho, el delincuente que ya sabemos que tiene antecedentes por ese delito, o la familia que va a ir a vivir a un sitio donde sin saberlo igual se mete con unos pocos vecinos de ese tipo. Es a lo que voy. Por eso decía que esto es muy largo y no quiero entretenerte mucho. Ya, pero el derecho a la inserción también lo tiene la persona que haya delinquido, entonces también hay que verlo de esa forma. Lo hablamos la semana que viene entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo, cuídate. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, un saludo. Y buenas noches. Buenas noches, recupérate. Gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego.